Bien. Mi nombre es Betty Croft. Grabo por primera vez en esta cinta, para poder hacer notas de mi progreso para ayudar a Simón de su maldición con la corona. Simón es mi esposo. Bueno, para empezar, diré que he viajado en el tiempo. He viajado 1000 años aproximadamente, y veo que el mundo ha cambiado demasiado. Aquí hay magia, seres sobrenaturales, cosas que solo existían en cuentos de hadas. Hasta puedo ver un reino a lo lejos, parece estar hecho de dulce. No pienso acercarme allí, por lo menos hasta que pueda averiguar un poco más. Ya que es mi primera vez que grabo aquí, les contaré lo que pasó antes de que viajara en el tiempo. Fue un año después de que Simón Petrikov y yo nos casáramos. Debo decir que fue el mejor día de mi vida. A él le gustaba coleccionar antigüedades, ya sea libros, jarrones, u obras de arte. A veces los encontraba, o se los compraba a otras personas que tenían esa clase de objetos. Su casa estaba repleta de esas cosas, que hasta parecía un museo. Por cierto, Simón y yo vivíamos en un departamento. Me hubiera gustado tener nuestra propia casa, pero nunca teníamos el suficiente dinero, ya que Simón lo gastaba siempre en una reliquia antigua. A veces lo veía como un hombre egoísta, incluso a veces lo tomaba como un idiota por ir a lugares muy peligrosos, y solo para conseguir un objeto sin vida. Pero debo admitir que esos defectos que él tenía, no impedían mi amor por él. Yo trabajaba como doctora en un hospital que tenía muchas habitaciones. El servicio era muy bueno allí, además, me gustaba ayudar a las personas que estuvieran enfermas. Un día, después del trabajo, fui al departamento para dormir un rato, ya que ese día hubo una gran cantidad de pacientes, incluso más de lo normal. Estaba muy cansada. Pero en cuanto abrí la puerta, solo pude ver a Simón, empacando su mochila de acampista. Yo le pregunté la razón de lo que está haciendo. Él solo me contestó que iría a Escandinavia, ya que se había reportado animales muertos congelados en ese lugar, y que tenía que averiguar la razón de ese hecho. Yo empecé a discutir con él, ya que planificó un viaje sin hablarlo conmigo. Siempre hace lo mismo. Estaba muy enfadada. Yo seguía gritándole, pero él solo me dijo que no me preocupara. Que después de ese viaje, íbamos a ir de vacaciones en las playas de Brasil. Me dio un beso de despedida. Cuando salió por la puerta, de inmediato tuve un mal presentimiento sobre el viaje a Escandinavia. Se podría decir que estuve muy preocupada. Me sentía con un escalofrío. Fui a un restaurante para comer algo, y tranquilizarme un poco. Me dio algo de pereza para cocinar. Pedí una sopa, era mi plato favorito. Mientras comía, pude notar que la gente empezaba a ver la televisión que tenía el restaurante. Yo empecé a hacer lo mismo, ya que parecía importante. Estaba puesto en el noticiero, que decía en un tono de preocupación: se acerca el fin del mundo. Se acerca el fin del mundo. Podía oír al camarógrafo, diciendo al hombre que se calmara, y que siga con el programa. Él empezó a calmarse, y nos dijo que Corea seguía con la amenaza de la bomba nuclear. A mí en realidad no me importaba mucho el tema de la amenaza nuclear. En ese momento solo me preocupaba que mi sopa no estuviera tan caliente. O al menos por unos minutos estuve así. El hombre seguía hablando del asunto, que el presidente de los Estados Unidos está intentando hacer todo lo posible para no provocar a Corea del Norte. Mostraban unas imágenes de soldados preparándose para cualquier cosa. Incluso veía un arma nuclear preparándose para ser lanzada. Si Corea lanza esa bomba, los Estados Unidos responderán con la misma manera. Esa noticia siempre la transmitían en la televisión. Ya me tenía aburrida. Pero luego de que terminara la sesión, pude oír que algo se rompió. Como madera destrozándose. Luego el hombre que transmitía la noticia, gritó desesperadamente: no. Lograron entrar. No. Por favor, Dios. Por favor, no permitas esto. Dios, sálveme. Es entonces que la transmisión es cortada, y el último sonido que escuché cuando sucedió este hecho, fue de un rugido muy fuerte. Esto me dejó sorprendida. Me preguntaba a cada segundo: ¿qué demonios habrá pasado? La gente que estaba en el restaurante, salieron corriendo a las calles. Yo creo que fueron a sus hogares, para prepararse para lo que viene. Al día siguiente, fui temprano al trabajo. Tenía que atender a un paciente, que tenía cáncer. Mientras buscaba medicamentos, Alejandro se acercó a mí. E intentó darme un beso.
Él siempre hace lo mismo, siempre intenta hacer algo para llegar a mi boca, sabiendo que ya estoy casada. Pero nunca logra conseguirlo, siempre logro defenderme. Bueno. Luego de darle los medicamentos al paciente, tuve que seguir con los demás. Estuve de la misma manera por 3 días más. 5 había pasado desde que Simón se fue a Escandinavia. Tenía miedo de que algo le hubiera pasado. En el hospital seguían llegando personas con enfermedades muy graves. Era raro ver algo así. Pero tenía que seguir con mi trabajo. Pero esa tarde, cuando solo me quedaban 30 minutos para terminar con el trabajo, pasó algo escalofriante. En ese momento tuve un miedo terrible. Estaba en mi oficina, revisando unos papeles. Hasta que Alejandro entró sin permiso alguno. Yo empecé a gritarle a ese maldito pervertido. Pero él me miró con unos ojos que solo me recordaban mis peores pesadillas. Tenía unas pupilas de color verde. Me dijo sonriendo, y al mismo tiempo riéndose: Betty, me gustas. Me gustas mucho. Te ves sexy con esa bata que tienes. Voy a reclamar lo que es mío, no me interesa si estás casada con ese gilipollas de Simón Petrikov. Él es solo un debilucho, que no aprovecha lo que tiene. Voy a darte lo que realmente te mereces, algo que Simón nunca te ha dado. ¿Y sabes por qué, Betty Groff? Porque eres absolutamente mía, y de nadie más. Voy a mostrarte lo que se siente estar con un hombre de verdad. Esas palabras me dejaron con un susto inmenso. Alejandro era un malnacido, pero nunca lo he visto de esa forma. Él se balanceó hacia mí. Lo tenía arriba mío. Intenté alejarlo de mí, pero era más fuerte de lo normal. De su boca salía un poco de saliva verde. Grité por ayuda, creo que nadie me había escuchado. Yo le decía a Alejandro que se alejara de mí, que por favor no me hiciera daño. Él me sacó la bata, y empezó a rasguñar parte de mi ropa. Empezó a manosearme. Ya no aguantaba más. Le agarré la cabeza, y con mis dedos pulgares, empecé a apretarle los ojos. Él se alejó de mí, quejándose por el dolor que había causado. Él me dijo: maldita puta. No dejaré que escapes, ¿me escuchas? Yo saqué el cuchillo que tenía, en caso de una emergencia como esa. De inmediato le di un tajo en el cuello. Estaba sangrando mucho. Pero eso no lo mató. Seguía con vida. Yo había quedado con la boca abierta. Porque además de que él no moría, en la herida que había causado, después de que haya salido sangre, empezó a salir la misma saliva verde que mencioné antes. Él me dio un golpe en la cara. El cuchillo se me había caído con el golpe. Alejandro agarró el arma, y me miró con odio. Él me dijo: Betty, veo que no te vas a dejar. Bien. Porque si tú no eres mía, no serás de nadie. Me iba a apuñalar con eso. Mientras el cuchillo se dirigía hacia mí, yo pensaba a cada segundo que pasaba: ya estoy muerta, no podré salir de esta. Pero, escuché un disparo. Alejandro soltó el cuchillo, y cayó al suelo. Él había muerto por un disparo que causó Marcos, un amigo que me ayudaba con los pacientes. De inmediato llegaron los de seguridad, creo que vinieron junto a Marcos. Yo quedé en shock. Estaba muy asustada. Los de seguridad llevaron al cadáver de Alejandro a una habitación del hospital, para que fuera revisado. Les conté todo lo que pasó. Marcos me cubrió con una manta, y me llevó a mi departamento. Me dijo que no fuera al hospital por un tiempo, que tenía que descansar. Yo insistí en que estaba bien, pero él me respondió que en el trabajo no podría concentrarme bien, después de lo que pasó ese día. También me dijo que iban a revisar el cadáver, para ver lo que provocó ese comportamiento. Marcos me iba a dar los resultados por medio de una carta. Después de que él se fue, pude ver que estaba anocheciendo, así que fui a acostarme. No podía dormir. No dejaba de pensar en Alejandro. Me ponía los pelos de punta cada vez que veía esa imagen de él. Al día siguiente fue totalmente normal, solo que no fui al trabajo. Me quedé en casa a leer un libro de ciencia. Pero lo que pasó al día siguiente fue lo peor que me había pasado. Para ser sincera, me llegó a romper el corazón. Escuchaba que alguien golpeaba la puerta. Yo la abrí, y pude ver que era Simón Petrikov. Estuve feliz en ese momento. No le dije nada de lo que había pasado en el hospital. Pude notar que llevaba una corona muy extraña. Tenía puesta unas 3 gemas. Simón solo se la puso, y empezamos a bromearnos con ella. Hasta que veo que él se pone raro.
Su sonrisa fue quitada de su cara. Empezó a reírse como loco. Me miró a los ojos, y pude notar que los suyos estaban totalmente blancos. Él me agarró de los brazos, y empezó a gritarme estas palabras. Betty, tú y yo vamos a morir aquí, no hay salvación para el mundo. Se avecina una guerra que desatará lo peor de nosotros. Nadie sobrevivirá. Surgirán criaturas tenebrosas, la magia volverá a la Tierra, solo para observar cómo se extingue la raza humana. Puedo ver el futuro, mi princesa. Y como si no fuera peor, caerá algo del cielo, algo que destruirá el 25% de la Tierra. Tu querido Simón Petrikov no podrá escapar de nosotros. Simón me agarra del pelo, y me hace ver la ventana, solo para decirme esto. Mira, Betty. Mira. Aquí empezará todo. Aquí caerá el arma más poderosa que ha creado la humanidad. Y eso creará más destrucción. Betty. Yo puedo salvarnos. Solo tienes que unirte al frío de la corona. En ese entonces empecé a llorar. Pero de repente, Simón dejó de actuar extraño. Volvió a la normalidad. Él intentó calmarme, y me preguntó lo que había pasado. Yo le dije que se fuera. Ya no lo soportaba más. Después de que él se fuera, no pude parar de llorar. No quería hablar con él por un tiempo, así que desconecté mi teléfono. Al día siguiente, fui a ver la computadora, para ver mi correo. Pero en cuanto lo abrí, recibí una solicitud de videollamada. Era de Marcos. En cuanto hice clic en aceptar, vi a Marcos asustado. Me dijo. Betty. Betty, ¿estás ahí? Yo respondí. Sí, Marcos, puedo verte. Me dijo que prestara atención a lo que él iba a explicar a continuación. Él me dijo. Betty. Estoy en problemas, soy el único sobreviviente de este hospital. Estoy encerrado en tu oficina. Esto es un caos. Empezó cuando revisamos a Alejandro. Ese líquido verde que salía de sus heridas y de su boca. Eran muy parecidos a los desechos tóxicos. Así que pensamos que era eso. Pero no. Eso es su sangre. La única diferencia es que esta sustancia está mezclada con un virus. Estábamos confundidos en ese rato. Cuando el virus te invade, logra llegar a tu sangre, convirtiéndola así en algo verde. Este virus puede controlar el cerebro por medio de la sangre que había creado. Pero el virus solo afecta a las personas que tienen una enfermedad grave, como el cáncer. Sí. Sé lo que estás pensando. Alejandro no tenía cáncer, pero el paciente que la atendía, lo había mordido. Pude averiguarlo por la marca de dientes que tenía el cuerpo. En cuanto lo mordió, seguramente el virus logró controlar la sangre y el cerebro de Alejandro, sin saber nada. Es por eso que te atacó de esa forma. Pero pasó algo terrible mientras examinábamos el cuerpo. Todos los pacientes se volvieron locos, empezaron a devorar a los doctores y enfermeras que estaban aquí en el hospital, y como si fuera poco, no pueden morir fácilmente. He podido averiguar que solo logran morir si le rompes la cabeza, así su cerebro quedará inservible. Me encerré en tu oficina, pero creo que no resistirá mucho. Voy a morir, y no me digas lo contrario. El hospital está en las orillas de la ciudad, así que no creo que provoquen tanto daño. En cuanto la policía se entere, seguro acabará con esto. Tengo que cortar, Betty, saluda a Simón de mi parte. El videollamado había terminado. Marcos había muerto por unos monstruos, parecidos a Alejandro. ¿Qué está pasando en el mundo? Me pregunté. Los diarios no tardaron en informar el accidente ocurrido en el hospital. La policía pudo matar a todas las bestias, pero yo seguía con la duda en mi mente. ¿Qué está pasando con Simón? Era obvio, la corona estaba maldita. No habría otra explicación. Cualquiera pensaría que la magia solo está en cuentos de hadas. Pero yo sé que la magia es solo una ciencia que no conocemos. Fui a buscar a Simón Petrikov en su casa. Pero me encontré con él antes de llegar. Simón tenía la corona puesta, y en cuanto me vio me dijo. Mi querida Betty. ¿Quieres quitarme la corona, cierto? No dejaré que lo hagas. Supongo que tendrás que unirte al frío de la corona, en contra de tu voluntad. Y así serás la princesa del hielo. Me lanzó un rayo con sus manos. Salte a mi izquierda para esquivarlo. Me oculté detrás de unas casas, mientras Simón decía. ¿Dónde está mi Betty? ¿Dónde está mi princesa? Mi princesa. Mi princesa. Estaba realmente asustada, no lo podía creer, Simón ya no era el mismo. De repente. De la nada.
Apareció enfrente de mí una figura en forma de un muñeco, era un portal. Simón estaba allí. Estaba confundida. Pero él me dijo que él estaba a 1000 años en el futuro, ya que quería pedir disculpas por haberme hecho daño. También me dijo que había desaparecido, y que nunca pudo encontrarme. En cuanto me dijo eso, yo salté al portal, solo para estar con mi amado esposo. Lamentablemente eso no iba a durar mucho. Simón iba a morir sin la corona, estaba envejeciendo rápidamente. Me dijo que la magia de una criatura llamada Bellonotzi acababa de corromper el poder de la corona. Yo no dejaría que eso pasara, así que me decidí a salvarlo. Vi una alfombra que volaba, no tenía idea de cómo funcionaría, pero no dejaría que Simón muriera, así que supuse que al ordenarle a dónde dirigirse serviría. Y funcionó. Mientras íbamos tras Bellonotzi, pude notar que Simón estaba hablando solo. Decía que estaba hablando con la muerte o algo así. No veía nada. Pero no importaba mucho, quise seguir concentrándome en mi camino. Cuando llegué, pude ver a una gran cantidad de magos alrededor de una figura oscura. Dejé a Simón en el suelo, y seguí hasta llegar a una entrada, y encontré a Bellonotzi. Tuve que noquearla rápido ya que no me quedaba mucho tiempo. En cuanto lo hice, salí con la alfombra mágica, lo más lejos posible de allí. Luego de un tiempo, volví al reino helado, en donde vivía Simón. Había vuelto a ser controlado por la corona. En ese momento me prometí a mí misma que encontraría la forma para que él volviera a la normalidad, y sin necesidad de morir. Esa es mi historia. Por ahora no llevo mucho, de hecho tengo que averiguar más sobre este nuevo mundo. No debo acercarme a Simón, ya que eso sería peor. Iré grabando cada progreso que haya hecho, para así tener recordatorios. No sé si podré hacerlo sola, pero sé que tengo que hacerlo. Porque yo siempre cumplo con mis promesas. Aunque aún me queda una duda muy grande. ¿Qué le habrá sucedido a la Tierra después de que yo me fuera de mi tiempo?